Hay un momento muy específico, en el que una mujer se da cuenta de que puede haberte perdido, no por un tiempo, sino para siempre. Y no ocurre cuando discuten, cuando se dicen adiós, o cuando desapareces por 1 o 2 días. No, ocurre cuando ella siente que has cambiado, cuando nota que ese control emocional que una vez tuvo sobre ti ya no está. La mayoría de los hombres no reconocen ese cambio, porque están demasiado ocupados intentando arreglar las cosas, explicarse o aferrarse. Pero un hombre que entiende su valor, un hombre que encarna fuerza tranquila y control interior, despierta algo mucho más profundo. Hoy vamos a desglosar los momentos exactos en los que ella empieza a temer que realmente te está perdiendo. Y mientras repasamos cada uno, recuerda esto: un hombre estoico no pierde personas, simplemente deja atrás lo que ya no encaja con su paz. Vamos allá. Número 1. El día en que dejas de buscar un cierre. Ella espera que busques respuestas, que le escribas buscando claridad, esa última conversación que lo explique todo. Eso es lo que hacen la mayoría de los hombres. Esperan explicaciones, validación, un motivo para finalmente soltar. Pero cuando te alejas sin necesitar esa última palabra, sin mirar atrás, la sacude de una forma que no esperaba. Porque en ese momento, ella se da cuenta de algo profundo. Ya encontraste el cierre dentro de ti. La verdadera fortaleza no está en obtener respuestas de alguien más. Está en entender, como enseñaban los estoicos, que no controlas lo que pasa, solo controlas cómo respondes a lo que pasa. Epicteto nos recordaba que no son los eventos los que nos alteran, sino nuestro juicio sobre ellos. Cuando adoptas esa mentalidad, dejas de necesitar que ella te explique por qué terminó, por qué cambió o por qué se fue. Ya no entregas tu paz mental a cambio de palabras que, en el fondo, no cambiarán nada. Ahora, imagina cómo se siente eso desde su lado. Ella estaba preparada para el patrón de siempre, para que tú insistieras, para que preguntaras, ¿podemos hablar? O, ¿qué fue lo que pasó? Pero en su lugar, elegiste el silencio. Elegiste la aceptación. Y ahí es cuando aparece el miedo. No porque la estés castigando, sino porque ella percibe que has llegado a un lugar donde ya no tiene poder emocional sobre ti. Cuando dejaste de buscar un cierre, demostraste que eres el tipo de hombre que no se queda atrapado en preguntas sin respuesta. Dejaste que tu paz interior fuera tu respuesta. Y eso, amigo mío, es raro. La mayoría de las personas son prisioneras del «y sí» y el «¿por qué?». Pero un hombre estoico sabe que la verdadera libertad llega cuando tú mismo cierras el capítulo, sin rencor, sin culpas, solo con aceptación tranquila. Ese es el día en que ella se da cuenta que ya no estás aferrado. Y no hay nada más definitivo, más desconcertante para ella, que saber que tú ya soltaste, bajo tus propios términos. Así que, antes de seguir con lo que viene después, tómate un momento para reflexionar. ¿Has estado esperando respuestas que en el fondo ya no necesitas? ¿O ya abrazaste el poder de avanzar sin ellas? Si este mensaje resonó contigo, quiero leerte. Deja un comentario compartiendo tu experiencia. O simplemente escribe «Elijo la paz antes que las respuestas», para recordarte y recordarle a otros que el verdadero cierre viene desde adentro. Y si este cambio de mentalidad te está ayudando, no olvides darle like al video. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que lo necesitan. Ahora sigamos, porque lo que sucede después de soltar es donde todo se pone realmente interesante. Número 2. Cuando empiezas a elegir la paz en lugar de la atención. La mayoría de los hombres se desesperan cuando una mujer se aleja. La buscan,
piden validación, intentan recordarle que aún están ahí, esperando que la atención arregle lo que se está escapando. Pero tú no eres como la mayoría. Cuando eliges la paz en lugar de la atención, cuando decides que tu claridad mental, tu equilibrio emocional y tu calma interior valen más que un mensaje pasajero o un poco de interés ocasional, todo empieza a cambiar. Ella espera que la busques, que le demuestres que aún te importa, que luches por una conexión que ya se está volviendo inestable. Pero en lugar de eso, tú eliges el silencio, no por orgullo, sino por sabiduría. Entiendes lo que los estoicos siempre enseñaron. Si algo externo te molesta, el dolor no viene de eso en sí, sino de tu opinión sobre ello. Y esa opinión tú la puedes cambiar. Y eso es exactamente lo que haces. Dejas de darle poder a su atención, a sus respuestas o a su silencio. Recuperas tu paz. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Un hombre que no busca atención se vuelve impredecible. Y lo impredecible crea misterio. Ella empieza a preguntarse, ¿por qué no estás reaccionando como los demás? ¿Por qué no estás escribiéndole? ¿Por qué no estás intentando volver a su radar? Ese silencio, ese desapego tranquilo, la inquieta, porque le manda un mensaje muy claro. Estás bien sin ella. Y ahí aparece el miedo. No el miedo de perder a alguien desesperado por quedarse, sino el miedo de perder a un hombre que realmente está en paz con su propio camino. Un hombre que ha aprendido que ninguna validación externa vale más que su tranquilidad interior. Este es el momento en que ella teme perderte para siempre. Cuando se da cuenta de que ya no estás jugando al juego de la atención y la respuesta. Lo has superado. Has elegido la fuerza silenciosa del autocontrol por encima del ruido de buscar aprobación. Y una vez que un hombre descubre ese tipo de libertad, es casi imposible que alguien lo arrastre de nuevo a la dependencia emocional. Así que recuerda, cada vez que eliges la paz en lugar de la atención, no solo te estás alejando del drama, te estás acercando más a una vida donde tú eres suficiente, con o sin ella. Y esa realización permanece en su mente mucho más que cualquier palabra. Número 3. Cuando ella nota que no te afecta su distancia. Muchas veces, una mujer crea distancia, no siempre porque quiera irse, sino para observar cómo reaccionas. Es algo sutil, casi invisible si no estás prestando atención. Pero no te equivoques, es una prueba. Una prueba de tu disciplina emocional, de tu sentido de identidad y de tu capacidad para mantenerte firme cuando las cosas se sienten inciertas. Tristemente, la mayoría de los hombres fallan esa prueba sin darse cuenta. En cuanto ella se aleja, entran en pánico. Corren a llenar el silencio, haciendo preguntas, buscando seguridad, intentando arreglar lo que ni siquiera está roto. Creen que acortar la distancia rápidamente traerá equilibrio. Pero lo que no ven es que su reacción revela exactamente lo que ella está buscando: dependencia emocional. Pero tú no eres como la mayoría. Cuando ella se aleja, tú no la persigues. No dejas que la ansiedad dicte tu próximo paso. En cambio, permaneces tranquilo, sereno y completamente en paz con su silencio. Lo tratas por lo que es, su decisión, no tu problema. Y ahí es cuando todo cambia. Ella espera una reacción. Anticipa los mensajes típicos. ¿Estás bien? ¿Hice algo mal? ¿O por qué te estás alejando? Ya ha visto eso antes, pero esta vez se encuentra con algo que no esperaba: tu silencio, tu serenidad, tu presencia firme e inquebrantable. Y es entonces cuando empieza a surgir el verdadero miedo. Porque un hombre que no se altera cuando una mujer se aleja es un hombre que claramente no depende de su atención para sentirse seguro.
Como Marco Aurelio, manteniéndose firme en medio de las tormentas de la vida, tú le demuestras que los cambios externos, sus estados de ánimo, sus pruebas, su ausencia temporal, no tienen poder sobre tu paz interior. Y aquí es donde el estoicismo brilla de verdad. Los estoicos no predicaban la indiferencia, predicaban el dominio. El dominio sobre lo único que realmente puedes controlar, tu respuesta. Tú encarnas esa sabiduría. Has aceptado una verdad fundamental. Su distancia no es un problema que tengas que resolver. Es solo un reflejo de su propio estado. Y es ella quien debe lidiar con eso. Mientras tanto, tu paz sigue intacta, porque has aprendido la disciplina de no sobrepensar, no reaccionar emocionalmente y no entregar tu poder solo por sentirte seguro por un momento. Y ahí es donde algo cambia, no en ti, sino en ella. Es cuando empieza a temer perderte, no porque te fuiste enfadado, no porque intentaste darle celos ni jugaste con ella, sino porque no la perseguiste cuando se alejó. Rompiste silenciosamente el patrón en el que ella confiaba. Y al hacerlo, cambiaste por completo la dinámica. De repente, ella se da cuenta de que ya no tiene el control de cómo se desarrolla esta historia. Lo tienes tú, porque el hombre que no teme la distancia es el hombre que no se puede predecir fácilmente, ni reemplazar. Tómate un momento para reflexionar. ¿Estás reaccionando desde el miedo o estás firme desde la confianza? Su distancia no es una amenaza, es una oportunidad para demostrar tu fortaleza. Recuerda, la calma dice más que 1000 palabras. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, sigamos, porque esta fuerza silenciosa cambia toda la dinámica. A tu favor. Número 4. Cuando dejas de observar su vida desde lejos, ella lo sabe. Créeme, siempre lo sabe cuando todavía estás ahí, rondando en silencio, viendo sus historias, dándole me gusta de vez en cuando, dejando solo las huellas digitales suficientes para recordarle que aún orbita su mundo. Tal vez creas que estás siendo sutil, que mantienes distancia mientras observas desde lejos. Pero para ella, cada vista, cada like, cada interacción silenciosa es una confirmación clara. No la has soltado del todo. Le dice que, a pesar del silencio y de la distancia, ella sigue teniendo una parte de tu atención. Y eso, amigo, alimenta su ego más que cualquier mensaje. Le da la seguridad de que aún estás ahí, disponible, aunque sea desde las sombras. Pero entonces llega el día en que todo cambia. El día en que desapareces, no solo de su vida, sino también de su mundo digital. Cuando ella se da cuenta de que sus historias ya no muestran tu nombre. Cuando sus publicaciones, diseñadas para captar tu mirada, ya no reciben tu reacción. Cuando se da cuenta de que esa persona que siempre esperaba que la estuviera viendo, ya no está. Es ahí cuando aparece una sensación muy distinta. No consuelo, sino incomodidad. No seguridad, sino duda. Porque una mujer sabe que cuando un hombre retira de verdad su presencia, especialmente esa presencia silenciosa que ella daba por hecho, es una señal mucho más seria que cualquier palabra. Un hombre estoico no se queda donde ya no lo valoran. Sabe que la atención es una moneda, y un hombre sabio no la invierte donde no hay retorno, donde la tratan como algo garantizado, en lugar de como el regalo que realmente es. Porque un hombre que valora su paz entiende que incluso observar desde lejos es una forma de apego, y el apego, cuando no es correspondido, solo te desgasta. Y es ahí cuando aparece el miedo. No porque la bloqueaste, no porque anunciaste tu salida ni hiciste una escena, sino porque hiciste, en silencio, lo único que ella no esperaba. Lo retiraste todo, tus palabras, tu atención, tu presencia invisible.
Esa misma presencia que ella creía que siempre estaría ahí, aunque te mantuviera a distancia. Cuando un hombre decide mirar hacia adelante, cuando ya no ofrece su atención como consuelo silencioso, se convierte en algo raro. Un hombre que no necesita un cierre, no necesita recordatorios, y mucho menos necesita mantenerse conectado para sentirse importante. Y ahí es cuando ella se da cuenta que te has ido de la única forma que realmente importa, no solo fuera de su vista, sino fuera de su alcance emocional. Número 5. El momento en que brillas sin ella. Hay un tipo de silencio que dice más que cualquier palabra. El silencio de un hombre que está prosperando sin necesidad de demostrarlo. El crecimiento no se anuncia, se nota. Y cuando empiezas a brillar sin ella, cuando tu vida irradia en silencio, éxito, confianza serena y progreso constante, ella lo siente. No porque estés presumiendo, sino porque ya no eres el hombre que giraba alrededor de su presencia. Verás, nada incomoda más que darse cuenta de que la persona que dejaste atrás no solo sobrevivió, sino que evolucionó. Cuando tu enfoque cambia hacia adentro, cuando empiezas a construirte, a mejorar, a dominarte a ti mismo, se vuelve imposible de ignorar. Ella lo escuchará por amigos en común, verá señales en línea o simplemente lo sentirá en tu ausencia, que estás convirtiéndote en una mejor versión de ti y que ella ya no forma parte de ese camino. Los estoicos creían que el verdadero poder nace del dominio de uno mismo, de conquistar tus propios impulsos, emociones y dependencias. Séneca dijo una vez: el mayor imperio es gobernarse a uno mismo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Ya no te mueve la necesidad de mostrarle lo que perdió. Estás demasiado concentrado en convertirte en lo que siempre estuviste destinado a ser. Ahora imagina cómo se siente eso desde su lado. Ella esperaba que te estancaras, que te quedaras atrapado en las sombras del pasado. Pero en cambio, estás brillando, tranquilamente, sin hacer ruido, sin buscar atención. Y ese brillo no se trata solo de logros externos. Es el aura de un hombre que ha encontrado paz, propósito y dirección, sin necesitar la aprobación de nadie. Este es el momento en que ella teme perderte para siempre. No cuando te quedaste en silencio, no cuando te alejaste, sino cuando se da cuenta de que nunca la necesitaste para crecer. Siempre fuiste capaz. Simplemente, ahora decidiste enfocar esa energía en ti. Y aquí está la verdad. Un hombre alineado con su propósito, cimentado en la disciplina estoica, se vuelve intocable. Ya no buscas validación en el pasado porque estás demasiado ocupado creando un futuro donde ella solo es un recuerdo lejano. Esa evolución silenciosa, ese brillo interior, es lo que se queda en su mente. Porque no hay nada más definitivo que ver cómo alguien te supera, con gracia. Número 6. Cuando dejas de responder a sus pruebas. Ella sabe exactamente lo que está haciendo cuando envía señales confusas, responde con retraso o lanza provocaciones disfrazadas de juego. No siempre lo hace con mala intención. Es instinto. Las mujeres ponen a prueba para ver dónde estás parado, para medir tu estabilidad emocional, para comprobar si todavía tienen influencia sobre ti. Y la mayoría de los hombres caen en la trampa. Reaccionan, cuestionan, intentan arreglar la situación, demostrando que aún están emocionalmente involucrados. Pero cuando dejas de responder a sus pruebas, cuando enfrentas cada juego con una indiferencia tranquila, todo empieza a cambiar. Verás, el silencio frente a la provocación no es debilidad, es dominio propio. Cuando ya no sientes la necesidad de descifrar su comportamiento o de buscar claridad, ella percibe algo que no esperaba. Has superado esa dinámica. Lo que antes funcionaba
ya no te mueve. No es que seas frío, es que estás por encima de eso. Epicteto decía, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Y cuando eliges no responder en absoluto, cuando te mantienes sereno, sin alterarte ante las pequeñas pruebas que ella lanza, encarnas la verdadera libertad. Demuestras que tus emociones no dependen de su aprobación, ni de su atención, ni de sus intentos por provocarte una reacción. Ahora imagina cómo se ve eso desde su lado. Ella envía un mensaje vago. Tal vez insinúa algo para despertarte celos, o se aleja un poco solo para ver si la persigues. Pero en lugar de reaccionar, tú te quedas quieto. Sigues con tu vida como si nada, porque para ti no pasó nada. Y es entonces cuando aparece el miedo. No porque estés jugando difícil, sino porque realmente no te afecta. Ella se da cuenta de que ya no participas en el juego silencioso en el que confiaba. Te has desligado, no con rencor, sino con fuerza tranquila. Has abrazado la verdad estoica de que la paz llega cuando dejas de intentar controlar o interpretar el comportamiento de los demás. Y una vez que un hombre alcanza ese nivel de compostura, se vuelve impredecible. Y lo impredecible genera atracción, pero también temor. Temor de que ya no tenga el control. Temor de que tú seas verdaderamente libre, no solo de sus juegos, sino de necesitar algo externo para sentirte completo. Número 7. Cuando tu presencia se convierte en un privilegio, no en una costumbre. Al principio, ella se sintió cómoda, demasiado cómoda con tu presencia. Tus mensajes llegaban sin demora, tu atención fluía con naturalidad, y tu disponibilidad nunca fue puesta en duda. No solo lo apreciaba, se convirtió en rutina, en algo constante, seguro, siempre ahí. Pero luego, algo cambió. Despertaste a una verdad que pocos hombres reconocen a tiempo, que la atención dada libremente y sin filtro pierde su valor. Y cuando hiciste ese cambio, cuando tu atención dejó de ser automática y se volvió intencional, todo cambió. De pronto, tu presencia ya no era un hábito diario que ella podía dar por sentado. Se volvió algo mucho más poderoso, un privilegio que ahora debía ganarse. Verás, un hombre estoico entiende el valor de su tiempo, su enfoque y su energía. No lo reparte sin cuidado, y mucho menos en quien ya se ha vuelto indiferente ante ello. Marco Aurelio aconsejaba, pregúntate en cada momento, ¿esto es necesario? Y esa sabiduría no aplica solo a las tareas o pensamientos. También aplica a dónde y a quién eliges entregarle partes de ti. Cuando empiezas a moverte con propósito, cuando dejas de estar siempre disponible, ese cambio no pasa desapercibido. Las mujeres son intuitivas. Sienten cuando un hombre recupera su enfoque. Ahora ella empieza a notar la diferencia. Los mensajes que antes llegaban como rutina, ahora son menos, pero más intencionados. Ya no eres el primero en iniciar, ni estás esperando junto al teléfono por sus respuestas esporádicas. Pero aquí está la clave. No lo haces para jugar ni para provocar una reacción. Lo haces porque has entendido algo mucho más importante. Tu atención es un regalo, no una obligación. Tu enfoque ahora está donde realmente importa, en tu crecimiento, tu paz, tu misión. Y en ese reajuste silencioso se envía un mensaje claro. Ella ya no tiene el acceso fácil que alguna vez tuvo. Tu presencia se convierte en un privilegio en el momento en que reconoces que no todos merecen un lugar en primera fila en tu vida. Y cuando ella se da cuenta de que ya no tiene derecho a ello, que ahora debe ganarse lo que antes recibía sin esfuerzo, es cuando surge el verdadero miedo. Porque no hay nada que inquiete más que notar que estás siendo desplazada lentamente
de un lugar que dabas por seguro. Pero entiende esto. Un hombre estoico no se aleja para castigar ni manipular. Se aleja porque comprende una verdad eterna. Lo abundante se valora menos. Al volverte más selectivo, al ofrecer tu tiempo y energía solo donde realmente se respetan y se corresponden, te transformas ante sus ojos, de ser predecible a ser invaluable. Si este mensaje resuena contigo, tómate un momento para reflexionar. ¿Estás dando tu atención por costumbre o por decisión consciente? Recuerda, el valor no está en la disponibilidad constante. Está en una presencia con propósito. Me encantaría leer tus pensamientos sobre este cambio. ¿Cómo han reaccionado los demás cuando empezaste a valorar más tu tiempo? Deja un comentario abajo o simplemente escribe: mi presencia es un privilegio, si estás adoptando esta mentalidad. Y ahora, sigamos profundizando en cómo este cambio silencioso no solo inspira respeto, sino que reaviva la atracción de formas que las palabras jamás lograrían. Número 8. Cuando eres genuinamente indiferente, no estás fingiendo. Hay una gran diferencia entre un hombre que finge indiferencia y un hombre que realmente es indiferente. Las mujeres lo sienten al instante. No puedes fingir un desapego auténtico, no importa cuánto tardes en responder, cuán ocupado digas estar, o cuánto intentes parecer que no te afecta. Si en el fondo todavía esperas que ella note tu ausencia, si sigues esperando una señal, ella lo va a percibir, y no temerá perderte, porque sabrá que aún estás emocionalmente atado. Pero cuando tu indiferencia es real, cuando de verdad soltaste, cuando dejaste de preocuparte, no por orgullo, sino porque tu vida ya creció más allá de ella, ahí es cuando todo cambia. Ella siente la ausencia, y no solo de tu presencia, sino de tu inversión emocional. Y ahí es donde aparece el miedo, porque un hombre que ya no espera, no sueña ni se pregunta nada. Es un hombre que ella ya no puede controlar, ni predecir. Los estoicos tenían una palabra para este estado: apatheia. No significa frialdad, sino aceptación serena. Es la paz que llega cuando dejas de permitir que lo externo, especialmente las acciones de otros, alteren tu mundo interior. No estás fingiendo que la superaste, ya la superaste. Has llenado tu vida de propósito, crecimiento y dominio personal, sin espacio para juegos emocionales ni nostalgias silenciosas. Ahora imagina su realización. Ella te escribe, esperando encontrar algo de ansiedad, escondida tras tu respuesta tranquila. Pero no está. Publica algo, esperando que lo veas. Pero ni siquiera te interesa mirar. Pensaba que el tiempo y la distancia solo harían que actuaras distante. Pero ahora ve que te has vuelto distante. Y eso la inquieta más que cualquier otra cosa. Cuando encarnas la verdadera indiferencia estoica, no necesitas demostrar que estás bien. Tus acciones, tu calma y tu falta de reacción emocional lo dicen todo. Y cuando ella se da cuenta de que ya no es el centro de tus pensamientos, que se ha vuelto solo otro capítulo más en una historia que sigue avanzando sin ella, ahí es cuando el miedo se vuelve real. Porque un hombre que realmente no necesita su atención es un hombre que ella sabe que ya no puede recuperar. Número 9. Cuando ya no encajas en sus planes a futuro. Hubo un tiempo en el que ella te imaginaba con confianza en su futuro, ya fuera en conversaciones casuales o en esos algún día que parecían tan seguros. En su mente, sin importar los altibajos, tú siempre estarías ahí. Eras esa presencia constante en la que podía apoyarse. Pero algo cambia cuando siente que ya no visualizas ese futuro juntos. Cuando nota que tus ojos ya no están puestos en un camino compartido, sino firmemente enfocados en tu propio rumbo,
Ahí es cuando la realidad la golpea. Ya no haces planes pensando en ella. Ya no estás tratando de alinear tu vida con la suya. En cambio, estás construyendo un futuro definido por tus ambiciones, tu crecimiento y tu paz, con o sin ella. Y ese cambio silencioso no pasa desapercibido. Lo siente en tus palabras, en tus acciones y aún más en tu ausencia. De pronto, el hombre que creía parte inevitable de su historia está escribiendo una narrativa distinta, una en la que ella ya no es un personaje principal. Séneca dijo sabiamente: el sabio vive para sí mismo, no por egoísmo, sino por comprender que el propósito de tu vida no es encajar en las expectativas o tiempos de otros. Un hombre estoico entiende que la verdadera plenitud viene de caminar su propio camino, guiado por sus valores, no por la necesidad de aprobación o por aferrarse a quien ya no encaja en su visión. Ahora imagina cómo se siente eso desde su perspectiva. Ella pensaba que tenía tiempo, que sin importar la distancia o el desapego, tú seguirías imaginando un futuro al que ella podría volver. Un lugar donde las cosas, tal vez, se arreglarían. Pero cuando se da cuenta de que has dejado atrás esa esperanza, de que ya no la ves en el cuadro que estás pintando para tu vida, ahí es cuando llega el miedo. Porque perder a alguien en el presente es duro. Pero saber que te han borrado de su futuro, eso es definitivo. Has dejado de vivir en anticipación de lo que podría ser con ella, y comenzaste a invertir por completo en lo que será para ti. Y cuando un hombre llega a ese punto, cuando su futuro es guiado por propósito y no por la sombra de alguien que una vez importó, ya no hay marcha atrás. Ella se da cuenta de que ya no forma parte del destino hacia el que te diriges. Y ese cambio silencioso, irreversible, es lo que verdaderamente la hace temer que te ha perdido para siempre. Número 10. Cuando ella se da cuenta de que has soltado de verdad. Hay un momento que duele más que cualquier silencio, más que cualquier distancia o mensaje sin responder. El momento en que ella siente que realmente la has soltado. No estamos hablando de ese soltar en el que, en el fondo, esperas que lo note y vuelva corriendo. Ni ese desapego fingido donde aún revisas el teléfono, preguntándote si piensa en ti. No, esto es distinto. Es cuando la liberas por completo de tu mente y tu corazón. No por rencor, sino porque encontraste algo mucho más valioso que su presencia: tu paz. Verás, la mayoría de las mujeres están acostumbradas a que los hombres se aferren, incluso después de que todo se ha roto. Se aferran a través de señales sutiles, viendo sus historias, respondiendo cuando ella escribe, dejando esa puerta emocional entreabierta por si acaso. Pero cuando dejas de hacer todo eso, cuando ya no sientes la necesidad de hacerlo, ella lo siente al instante. Ya no hay energía que la jale de vuelta. Ya no hay un hilo invisible que los conecte. Simplemente desapareció. Y ahí es cuando el miedo se apodera de ella. Porque sabe que esto no es una fase, ni una estrategia para provocar una reacción. No estás intentando enseñarle una lección. Esto es aceptación. La misma aceptación sobre la que los estoicos construyeron su filosofía. Como enseñaba Epicteto, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana dejando de lado lo que está fuera de nuestro control. Has aceptado lo que pasó, soltado lo que no puedes cambiar, y al hacerlo, te has liberado, no solo de ella, sino del peso de esperar, de desear o de buscar un cierre. Ahora imagina su perspectiva. Ella te escribe con un mensaje casual, y tú no respondes. No porque guardes rencor, sino porque ya estás en un punto donde responder no sirve a tu paz. Publica algo, esperando que lo veas.
pero en el fondo sabe que ya no estás mirando. Te menciona con una amiga, y lo que escucha es que estás enfocado en tu vida, tranquilo, sin cadenas al pasado. Este es el momento en que ella teme perderte para siempre, cuando se da cuenta de que tu desapego no es temporal, es permanente. No estás esperando un regreso, no estás dejando la puerta abierta, no estás alimentando los «y sí». Cerraste ese capítulo con gracia, y más importante aún, con indiferencia. Porque una vez que un hombre abraza el verdadero desapego estoico, una vez que encuentra libertad a través de la aceptación, ya no necesita mirar atrás. Y ella lo sabe. Sabe que ya no estás pensando en ella, no porque la hayas borrado, sino porque simplemente ya no necesitas retenerla. Ahí es cuando le cae el peso de la realidad. Esto no es una pausa, no es espacio para reconectar después, es definitivo. Y no hay nada que asuste más que darse cuenta de que te soltó el único hombre que realmente se había quedado, y que cuando él suelta de verdad, jamás vuelve atrás. Así que, si te preguntas cuándo una mujer realmente teme perderte, no es cuando te esfuerzas más, es cuando dejas de esforzarte por completo. Es cuando tu silencio, tu crecimiento y tu paz interior dicen más que cualquier palabra. Recuerda, un hombre estoico no persigue, no suplica, simplemente sigue adelante, con calma y confianza, sabiendo que lo que está destinado para él nunca le pedirá que sacrifique su dignidad. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario abajo con la frase «Elijo la paz» antes que la aprobación, para recordarte a ti y a otros de dónde viene la verdadera fuerza. Y no olvides darle like y suscribirte para más reflexiones sobre el dominio personal y las relaciones. Nos vemos en el próximo video.